Estamos de vuelta y tengo aquí a la actriz y cofundadora de la compañía Teatro Cinema, Laura Pizarro. ¿Cómo estás, Laura? Aquí estamos en este programa para Una anunciar vez nuestras más. cosas. Sí. Muchas gracias. Bueno, y junto al actor y director Juan Carlos Zagal, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Sí, estamos próximos a un estreno, pongámosle reestreno, reestreno de estos montajes Viaje al Centro de la Tierra. Yo se los anticipaba a los auditores y auditoras. Viaje al Centro de la Tierra y Patito en Fundación Corp Artes entre el 21 y 26 de enero. Vamos a tener ambas obras. Y quiero partir con ustedes. Dije reestreno, estreno, reestreno, porque se ha dado muchas veces y ya casi son clásicos. ¿Qué significa para ustedes inaugurar la cartelera 2025 de Fundación Corp Artes con estos dos montajes, Laura? Sobre todo Viaje al Centro de la Tierra. Sí. Al Centro de la Tierra en realidad este año va a ser pensar y celebrar los 30 años que se cumplen de este montaje. Cuando fuimos la tropa y lo que ha pasado en el tiempo y ahora que se cumplen 30 años, Zagal, que es uno de los que actuaba desde el comienzo, vuelve a actuar. Entonces es como ahora él con la edad del personaje real y el actor más joven haciendo al sobrino. Claro. Entonces, claro, es un montaje que tiene... que es como pasan a ser como un poquito piezas museos por la búsqueda de lenguaje que se hizo haciendo la tropa o la inclusión de esta escenografía escultórica como un personaje más dentro de la historia y que permite el juego de entrar, salir, o sea, de imaginarte los volcanes, de imaginarte bajo realmente en el centro de la Tierra. Eso es. Bueno, detengámonos entonces, ya que tú nos invitas a detenernos en la obra basada en la novela de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra, que tú decías, lleva más de tres décadas, cumplió cautivando al público. ¿Qué tiene esta creación, Juan Carlos, que la hace tan especial y duradera? Sí, básicamente creo yo que se basa en el juego, de que el teatro realista o naturalista es una línea de teatro, pero con la tropa nosotros jugábamos a interpretar o a contar historias en el escenario de una forma muy particular, basado en los gustos, en lo que queríamos hacer, en lo que a nosotros nos interesaba, pero sobre todo en el juego, en el viaje del héroe, en la acción poética, en como decía Laura, en llenar el escenario de una escultura para invitar al espectador, ya sea la familia o el niño, a asociar libremente. O sea, en la escenografía son dos tipos que van, el tío y el sobrino, que van al centro de la Tierra en una locomotora a vapor. Sí. Entonces nosotros hicimos asociaciones en la época en que creaba Julio Verne, la era industrial, las máquinas que inundaban todas las ciudades, la industria, etcétera. Esa visión triunfalista, optimista de que el capitalismo y la industria nos iba a llevar al bienestar, que 100 y tantos años después nos damos cuenta de que no es tan así, pero que sí ha dado sus resultados positivos, pero que también ha depredado mucho. Entonces la obra parte de eso, de hablar de temas profundos, de la utopía, del viaje, del cambiar, del buscar estados de conciencia, de querer descubrir, salir en un viaje de aventura, ir un poco más allá y volver. Eso pertenece al espíritu humano, o sea, sí. no quedarnos estancados ni detenidos. Entonces, mantener ese espíritu es una de las cosas que transmite la obra, esa alegría de estar vivos también y de descubrir a través del juego y de la asociación libre. Eso conecta con distintas generaciones, ¿no? Así es, porque van padres con hijos, hemos dado la obra en momentos críticos de la historia de este país, en que había mucha tensión durante la protesta social, y estuvimos en Puente Alto y fue mucha gente porque querían distender y se fueron con nosotros en este viaje
y recordamos con mucha emoción lo que hablaba un padre con un hijo, los dos en un mismo estado de emoción, agradeciendo a los actores o a la compañía de teatro, a nosotros en ese momento, seguramente a otras también, obviamente, de sacarlos también de la realidad contingente que a veces agobia. Entonces, el hecho de salir y ver un mundo paralelo, disfrutar, reírse, padre e hijo, madre e hija, fue súper grato, motivante para nosotros, y le daba a la obra esa actualidad. Pero también, disculpa, tiene que ver con algo intrínseco en el ser humano, que es el deseo de ir un poco más allá, o el deseo, más que el deseo también, es el sueño. Entonces nos enfrentamos, como en estos tiempos tan distópicos, a algo totalmente contrario, que es realmente ir hacia lo que quieres realizar. Y con la pasión que conlleva aquello. Entonces hay de alguna manera hay una contradicción desde donde estamos parados ahora, y haber reflejado ese espíritu o esa motivación humana expuesta ahí. Yo creo que eso hace esa reunión y esas ganas, ese goce también por presenciar el montaje y la obra. Sí, yo de hecho tenía entre mis preguntas algo similar, hablar de cómo, el futuro del hombre y su conducta ante lo desconocido puede ser también muestra del positivismo propio de la revolución industrial, pero cómo este pensamiento se refleja en la obra y más en la actualidad. Pensarnos, por lo mismo que tú estás comentando, o sea, pensarnos en esa búsqueda. Nuevamente en el creer que junto a otro o persiguiendo una pasión puedes lograr llegar, o por último el tránsito, te hace vivir de una manera distinta, te hace estar relacionado con la sociedad o con el momento que te toca vivir de una manera distinta. Y sobre todo en una época en que es súper difícil creer, la palabra creer, antiguamente yo creo. En cambio ahora muchos de nosotros como que no creemos en el que está al lado, en el prójimo, ni que ciertas políticas culturales, económicas, vayan en beneficio de nosotros, sino que siempre está la sospecha de que esto no me estarán manipulando para que el beneficio de otros sectores, etcétera, etcétera. Esa falta de credibilidad en muchos de nosotros o estamentos de la sociedad nos hace vivir muy aislados. Cuando es tan bonito decir, yo creo que puedo, yo creo en tal o cual cosa y voy a hacer muchas acciones para comprobar si eso es o no lo que yo necesito o lo que necesitamos junto a otros. La Laura dice, en compañía, no dejarnos solos tampoco, creer que yo en compañía con otros artistas, técnicos, y diseñadores, etcétera, todos artistas, podemos realizar algo que pueda darle al espectador o espectadora, ya sea de distinta edad, la posibilidad de volver a creer que el teatro es necesario, como así lo creemos nosotros. Es muy necesario contar historias, es muy necesario ver historias, oír historias, que te cuenten historias. Claro. Y así como esta historia, tenemos la historia de Pato Patito, que es un clásico del Patito Feo, donde el no ser aceptado por ser diferente es el principal motor de esta obra. Pero también, disculpa que te interrumpa, pero también tiene, o el punto de vista también en donde lo agarramos, es cómo te reconoces con los otros, ese sentido de pertenencia de algo, de algún lugar, del con otros. Entonces, que es lo que un poco conecta con el pensamiento que hablaba Juan Carlos sobre la otra obra, y que hacer esa conexión. Dime más sobre eso, como ¿qué opinas tú de esto, de conectarse con los demás, del dejar atrás los estereotipos, del aceptarte a ti mismo con los demás? Sí. Porque claro, está toda esa búsqueda, o en tiempos de ahora, esa búsqueda de identificación, también, pero es como apoyando esa búsqueda también, te haces con los demás. Somos humanidad, por decirlo así, somos un grupo de seres humanos en este caso, y que nos hacemos con el otro.
porque si no somos sociables. Sí, pues. Y la manera en que te vas construyendo es armando esa relación con un grupo humano, ya sea similar. O sea, también tenemos que, creo que hay que reconocer de que uno igual se va desarrollando en nichos, en las tribus que vas encontrando, porque hay similitud y hay apoyo a lo que tú vas queriendo vislumbrar y queriendo realizar, agarrando nuevamente el afán de realizar algo porque estás parado en el mundo. Entonces, Pato Patito también lo quisimos armar desde ese lugar, y también apoyando lo que es la narración, a esa cosa antigua del escuchar en conjunto de cómo te transmitía la abuela o cómo te transmitía la tía, la mamá, ¿no? Sí. El cuento quizás oral, pero aquí lo agarramos desde el cuento, el clásico cuento de cómo yo te relato una historia. Sí. Y así como ven ustedes entonces que Pato Patito también conecta con las infancias, no sé qué puedes decir sobre el pensar este espacio como familiar, pero así también para que los niños y niñas jóvenes aprendan cosas de la misma obra. Claro, es un cuento que atraviesa lugares dolorosos. Sí. ¿Ah? Entonces, es como un poquito la vida, la muerte, que tienes que, por ejemplo, Hermann Hesse, para vivir había que romper el huevo. Entonces hay procesos que son dolorosos, pero que sin eso no logras ir componiéndote. ¿No? Entonces también se atraviesa por esos lugares. Es una invitación a visitar esos lugares, claro, y a de manera amable con el teatro. Es como las estaciones, ¿no? Es como el calor de ahora, como el frío que vamos a tener después. Sí. Son esos opuestos. Ahora también pensar que son como contenidos que inherentes al ser humano y que lo hemos escuchado de una u otra forma. Y voy a hacer hincapié un poco en el lenguaje también. Si estamos invitando a la familia, no se espere ver una obra tradicionalmente como lo que entendemos por teatro, el actor, la máscara. No es solo eso. Al nosotros incluir o mezclar el viaje en el tiempo de forma instantánea con los actores en vivo como una teatro-película, se genera un ambiente muy atractivo para el grupo familiar que va, porque es la historia, pero la estamos transmitiendo con un cómo muy especial, y que con la presencia de estas dos abuelas que van viendo esta historia como un libro de pop-art, o sea, pop-up se dice, pop-up, en que con dimensiones, con volumen y todo, pero puesto ahí en un 3D y en un viaje en que el cambio es vertiginoso. Un caleidoscopio, nosotros hablamos de nuestro teatro de luz como un caleidoscopio que invita a la gente. Eso nos llama mucho la atención porque tanto padres, niños, abuelos, etcétera, el público en general, se concentra mucho con estas dos abuelas y se produce un relato muy agradable tanto para el que lo hace como para los que lo ven, porque no hay momento para distraerse, porque siempre está ocurriendo algo y estamos variando el tiempo-espacio. Eso la hace también como pensar que estamos en el siglo XXI, claro, que tenemos que encontrar nuestras maneras de comunicarnos con las nuevas generaciones, con los pros y los contras, que significa el uso de todo lo que... No, y a 3 décadas ha cambiado las formas. Claro. Entonces, sí. El grado de atención que también pudiera tener las personas o los niños en cuanto a la inmediatez, con la velocidad con que estamos viviendo todo. Pero nos detenemos y dentro de eso mezclamos todo este lenguaje, y la experiencia ha sido muy interesante para nosotros como creadores. Vamos sacando conclusiones. Y el público también, aparece la emoción, pero también aparece, entre comillas, la maravilla de cómo un grupo de 10, 12 personas que somos entre técnicos y actores, generamos un momento de fantasía, de magia, entretención y de ensoñación, como este mundo virtual, mundo paralelo, ayudando al niño, lo que hablaba la Laura de cuando la abuela o la madre o alguien le contaba un cuento a un niño.
amplía su universo de realidad. O sea, su realidad es la que yo tengo, pero también existen otros mundos por allá y otros a los cuales yo puedo creer que son tan reales como el que yo tengo acá, porque lo construye mi mente. Entonces, todos hemos creado nuestra interpretación de la realidad a partir de esas creencias, de esos relatos. Y de esas visiones. Sí. Bueno, quedan pocos minutos para que se termine este capítulo de Semáforo y los quiero llevar a la última pregunta pensando en el patrimonio teatral. Tú lo mencionabas un poco, Laura. ¿Qué significa para ustedes el revivir estas obras para justamente contribuir a ese patrimonio teatral? Que, por cierto, por algo se ha hecho la elección por parte de Fundación Corartes de que sean ustedes quienes la inauguren el próximo 2025. ¿Qué piensas sobre eso, Laura? Pienso que tiene relación con el hecho de haber querido buscar un lenguaje distinto de cómo narrar las historias. Van teniendo pasa a ser un estilo, entre comillas, quiero decir estilo, pero trasciende a las generaciones por lo mismo. O sea, y la otra manera que, a pesar de que ahora muchas veces se dicen, pero es como una fantasía, es como un sueño. Todas nuestras obras o nuestros relatos tienen que ver, parten de lo que estamos percibiendo de la realidad en que vivimos. Entonces las universaliza de otra manera. Por lo tanto, al universalizarlas, pueden trascender en el tiempo. Y es así como Viaje al Centro de la Tierra ahora te entrega, en términos de contenido y de reflexión, ese contrapunto a lo que estábamos diciendo. Entonces son obras que pueden seguir existiendo, más allá como esta pieza museo, pasa a ser no sé si es patudo decir como un patrimonio, pero claro, tiene 30 años, somos una compañía que o individuos en colectivo que le hemos dedicado toda nuestra vida al quehacer teatral. Entonces, y están ahí y somos capaces de revivirlas, además. Montajes. Bien, y así entonces, del 21 al 26 de enero se presentará Viaje al Centro de la Tierra y Pato Patito el 25 y 26 de enero. Le vamos a agradecer a Laura y a Juan Carlos por habernos acompañado, darnos este panorama que se viene entonces para el primer mes del año. Y los dejamos a todos invitados a mañana continuar con el semáforo y con la conducción de Antonella Esteves, que va a estar de vuelta. Ahora nos vamos rápidamente y no se separe de nuestra sintonía en la 102.5 FM. Yo me quedo con Laura y Juan Carlos aquí comentando las obras también. Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Les esperamos en una próxima edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio